Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Pues que Dios bendiga su palabra una vez más en esta tarde. Vamos a continuar viendo los versículos del 3 al 6. El domingo anterior y hablábamos acerca de el mandato que el apóstol da a los cristianos a no creer a todo espíritu, que no sean tan crédulos, sino más bien les da también una orden positiva de probar los espíritus, analizarlos, escudriñar, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y explicábamos esto el domingo pasado, que tenemos nosotros la responsabilidad como hijos de Dios de estar probando y analizando toda enseñanza que sale de la boca de los hombres. Y nos concentramos también en que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, según el apóstol Juan, es de Dios, o sea, procede de Dios, tiene su origen, su enseñanza de Dios mismo. Hablamos acerca de esto, pero no toqué mucho el domingo pasado en cuanto a el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso lo quise dejar a propósito para este domingo, para estar analizando más acerca de lo que dice el apóstol Juan en cuanto a ese espíritu que ahora está operando en este mundo. Entonces, hermanos, para entrar ya en tema de la enseñanza, pues el tema que les comparto hoy ya por título: venciendo al espíritu del anticristo o venciendo el espíritu del error. Sabemos que es importante lo que el apóstol Juan escribe de una manera repetitiva. No es para llenar espacios, sino lo que Juan pretende es que los creyentes, los que están leyendo esta carta, cuando es dirigida a ellos, se pongan muy listos en el tema en cuanto al engaño que circula en el mundo. Esa es una realidad en la que estamos. Alguien ahorita expresó que no se nos olvide que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Eso lo enseña claramente la palabra de Dios. No podemos ignorar que esta guerra es contra el enemigo, las huestes de maldad,
los gobernadores de las tinieblas, con los espíritus que operan en las regiones celestes. No lo ignoremos. Lo que a mí a veces me pone a pensar es que como cristianos tenemos la tendencia a ignorar esta verdad, y por eso somos tan fáciles de que se nos engañe o ser atraídos también por el mundo y ser vencidos por la carne misma que nosotros traemos en nuestro cuerpo. Hermanos, es interesante pues que entendamos en dónde estamos nosotros. Estamos en una batalla espiritual, en una batalla que no podemos ignorar. Ahora, le voy a compartir 3 cosas en cuanto a este tema. Lo primero que vamos a ver es que el espíritu del anticristo está detrás de todo cristianismo falsificado. Lo segundo que veremos es que el que tiene el espíritu de Dios vence al espíritu del error. Y finalmente veremos que la respuesta a lo que escuchamos revela la naturaleza realmente a quien pertenecemos, al espíritu de Dios o al espíritu del anticristo o espíritu del error. Estas 3 cosas veremos en estos pasajes del versículo 3 al 6. Ahora, toda doctrina que corrompe el mensaje del evangelio tiene su origen en Satanás. Esto es lo que Juan quiere dejar en claro. La confesión de una fe verdadera consiste, según lo que él ha escrito, en confesar a Jesucristo que ha venido en la carne. Ahora, cuando el apóstol Juan usa este nombre para referirse a Cristo, a Jesús, usando los dos, Jesús habla de la persona histórica y Cristo habla de el Dios hombre o de la divinidad de él. Entonces, que nosotros confesemos, proclamemos esta verdad, estamos básicamente proclamando el evangelio de Dios. Estamos proclamando ese evangelio que está aquí en las escrituras. Negar esta verdad es negar a Jesucristo como Salvador, enviado por Dios para salvar a los hombres. Cualquier persona o cualquier maestro, profeta, que niegue esta verdad de Cristo que ha venido en la carne, está negando a Cristo como Salvador, y como consecuencia, pues entonces Cristo no fue enviado por el Padre para salvar al mundo. La escritura dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el Santo Evangelio. Dios ha enviado a su Hijo Jesús a este mundo para que a través de la fe en él, todos los que depositan su esperanza en Cristo, tienen esa fe, puedan tener vida eterna a través de él. Pero también nos dice la palabra de Dios en Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, recuerdan ustedes que durante la historia de la iglesia cristiana se levantó un hombre después, en el tercer siglo, que había dicho que Dios le había prohibido creer que Jesucristo había nacido de una mujer. Yo les expliqué eso el domingo pasado en cuanto a Manes, el creador del maniqueísmo. Él dijo esto. Entonces,
a la luz de la palabra de Dios, cualquier persona que niega esta realidad está negando a Cristo como Salvador, y este Cristo como Salvador no puede entonces salvar a los hombres. Está pervirtiendo la enseñanza cristiana, está pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Ahora quiero hacer una aclaración también aquí, porque este pasaje del versículo 2 ha creado mucha confusión en muchos, incluso algunos han argumentado que el hecho de que alguna persona crea o confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Pero aunque estas personas que hacen esa confesión tengan enseñanzas contrarias a la Biblia, siguen siendo de Dios. Eso es una mentira, hermanos. Eso no es verdad. Porque hay muchos credos, muchas religiones, muchos grupos religiosos que afirman esta verdad, pero sin embargo tienen una enseñanza pervertida en otros temas en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios o el Evangelio mismo. Para esto, quiero darles una cita de un maestro bíblico que escribe en cuanto al tema que muchos piensan que porque confesamos, entonces ya somos de Dios. Algunos, aunque tengan enseñanzas falsas. Sería un error pensar que Juan habla de confesar solamente como el único factor o doctrina de la encarnación. O sea, Juan no solamente se enfoca en esta confesión, sino que sabemos a que todo lo que engloba la palabra de Dios tiene que ser algo que está de acuerdo a la enseñanza bíblica. Debemos entender que la frase venido en la carne no tuvo el propósito de ofrecer una aceptación general de todas las personas o grupos religiosos que declaran que Jesús ha venido en la carne. Este pasaje lo han utilizado algunos para tratar de unir a todas las confesiones cristianas en el mundo a través del movimiento interreligioso, para unir a todos los grupos o a las religiones. Dicen, bueno, si hay muchos que están confesando esta verdad, entonces eso es lo que nos hace parte de Dios, no hay problema. Pero no es así, hermanos. ¿Por qué no es así? Porque ustedes recuerdan en una ocasión que el Señor Jesucristo estuvo en una sinagoga enseñando la palabra de Dios. Y en esa sinagoga dice el Santo Evangelio de San Marcos, en capítulo 1, versículo 21 al 28, que allí se encontraba un hombre con un espíritu inmundo. ¿Y qué sucedió? Cuando el Señor Jesús está enseñando en este lugar la palabra de Dios, anunciándolo a los que asistían en ese momento, dice que un espíritu se levantó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Vemos una confesión de un espíritu inmundo reconociendo que el que estaba en ese momento allí enseñando en la sinagoga había venido de Dios. Y deducimos nosotros que el hecho de que una persona confiese esta verdad no necesariamente lo hace que es parte de Dios, que es hijo de Dios. No es así. ¿Por qué? Porque otro pasaje en Santiago nos enseña que los demonios también creen y tiemblan, pero eso no los hace hijos de Dios, no los hace que tienen su origen en el Señor mismo.
Entonces tenemos que entender esto, hermanos, con claridad, porque algunos pueden confesar, pueden decir, pero no necesariamente ellos son de Dios. Tú le preguntas a tu vecino, a tu tía, a tu hermano, que si cree que Jesucristo ha venido en la carne, y que dicen, sí ha venido en la carne, pero sin embargo tienen una creencia torcida en otros aspectos en cuanto al Evangelio, y eso no los hace hijos de Dios en verdad. El espíritu del anticristo está detrás de todo evangelio falsificado. No es una verdad que en este tiempo nosotros vivimos en una época donde el evangelio ha sido pervertido, ha sido adulterado, falsificado por muchos. Es una verdad. Por eso es el mandato de Juan a que probemos los espíritus. Por eso que está sucediendo actualmente y sucedió también en el pasado. Juan atribuye a toda enseñanza falsa que detrás de esto está el espíritu diabólico del anticristo. Aunque muchos hombres afirmen hablar de parte de Dios, es el espíritu del anticristo que influye en ellos para propagar mensajes falsificados. Y nosotros, hermanos, tenemos una lucha, tenemos una guerra actualmente con este espíritu diabólico que opera en el mundo. Este espíritu está comprometido a presentar a un Cristo falso y un evangelio falso, reitero. ¿Por qué este espíritu está con ese compromiso, con ese trabajo, obra de presentar un evangelio falso, un Cristo falso? ¿Qué sucede si este espíritu del anticristo le presenta a la gente a un Cristo no verdadero, a un evangelio no verdadero? Para él ha ganado ya la batalla si lo presenta y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque un Cristo falso, un evangelio falso, no salva a nadie. No tiene poder para salvar. Y como no salva a nadie, tiene implicaciones eternas. Si no salva, entonces todos aquellos que escuchan este tipo de enseñanzas pasarán la eternidad lejos de Dios, condenados en el lago de fuego, según la palabra del Señor. Por eso el espíritu del anticristo tiene ese trabajo tan arduo de presentar a Cristo de una manera falsa. Eso es lo que pretende en todo tiempo. Entonces, el Cristo que la gente está creyendo actualmente en el mundo, sabemos que hay muchos que están predicando la palabra de Dios, están enseñando la verdad, están enseñando el evangelio correcto, pero hoy, a estas horas también, le puedo decir que hay algunos en diferentes púlpitos, escenarios, predicando a un Cristo falso. Y por muy sincera que la gente crea que está siguiendo a Cristo, pero cuando es Cristo, un Cristo falsificado, eso no importa. La verdad es que van camino a la condenación porque no han abrazado el evangelio verdadero, al Cristo verdadero. Por eso cuando la gente dice, ¿crees en Cristo? Sí, creo en Cristo, pero dime, ¿a cuál Cristo crees? Yo creo en el Cristo de la Biblia, o crees en el Cristo de tu religión, o el Cristo o el evangelio que tú mismo has inventado. Esa es una verdad, hermanos, que tenemos que entender. Entonces, Juan dice que el espíritu del anticristo en el verso 3 es el que está detrás de toda enseñanza falsa.
Juan utiliza 3 veces en esta carta la palabra anticristo. ¿Sabían los lectores de la carta? ¿Entendían lo que quería él escribirles en cuanto a este tema del anticristo? ¿Lo entendían en verdad? Claro que lo entendían, hermanos, porque él les dice: vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. El anticristo es un personaje que se va a presentar al final de los tiempos, que tiene un protagonismo en el escenario mundial, donde se va a levantar como un líder y se va a oponer a Cristo y va a tomar el lugar de Cristo y va a traer mucho engaño en aquel tiempo cuando se manifieste literalmente. Entonces el anticristo es un personaje que vendrá literalmente. La segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 8, el apóstol Pablo habla de que este hombre de pecado va a hacer su aparición en cualquier momento, lo hará. Entonces, este es un personaje real que se manifestará en este mundo en el futuro. Ahorita todavía no lo vemos, no está literalmente como persona física en el mundo, pero Juan dice que ya está en el mundo. Pero ¿qué significa que ya está en el mundo este espíritu del anticristo? Cuando dice que está en el mundo, se refiere que actualmente está operando en el mundo para traer pues la confusión y el engaño en cuanto a la persona y obra de Cristo. ¿Qué significa? Se refiere no a la presencia real del anticristo, sino al espíritu que moverá sus actos y sus acciones de este personaje. Ese espíritu ya está aquí. ¿Qué significa la palabra anticristo? Significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Eso es anticristo. Entonces, ¿no es verdad que vemos ese espíritu aquí actualmente operando en el mundo, que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo, la palabra de Dios, el mensaje del evangelio? Una oposición tremenda que encontramos hoy en este tiempo en contra de las enseñanzas de Jesús. Cada día nosotros estamos siendo testigos de cómo la cultura actual está tratando de quitar toda influencia cristiana en la sociedad. ¿No es verdad? En este tiempo, el mundo sin Dios, esta cultura está intentando y lo ha logrado quitar la influencia cristiana en esta parte, vamos a decirlo, en Occidente, de todo lo que tiene que ver como el cristianismo, que durante siglos fue la base por la cual se construyó, se desarrolló nuestra sociedad occidental. Vemos ese énfasis muy fuerte en cada momento. Si Cristo enseña el valor de la vida, ¿qué hace? ¿Qué hace la sociedad actualmente? Menosprecian, le quitan estima al valor de la vida y aprobando leyes que atentan contra la vida humana. ¿No es verdad? Que si Cristo enseña, por ejemplo, que la unión de un hombre y una mujer es el matrimonio instituido por Dios a través de la historia al principio de la humanidad, ¿qué hace esta cultura? No es así, no es lo que dicen, no es lo que dijo este hombre, no es lo que dice la palabra de lo que dice la Biblia. Ahora nosotros vamos a tratar de redefinir lo que es un matrimonio. Entonces todo eso, hermanos, por así mencionarlo, algunas cosas, es el espíritu del anticristo que está en oposición a todo lo que tiene que ver con Dios y el evangelio, la palabra. Este espíritu, hermanos, está
está allí, estuvo aquí y está también en nuestro tiempo. Ahora, el espíritu del anticristo, a través de sus falsos profetas, tiene una gran aceptación en el mundo. ¿No es cierto? O sea, el mensaje falso es aceptado con mucha facilidad en este mundo. Porque el versículo 4 dice: Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo acepta con mucha facilidad el mensaje o la enseñanza falsa. ¿Por qué hay tanta aceptación en el mundo para un evangelio falsificado? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Pues Juan dice que estos hablan, que son del mundo, hablan del mundo y el mundo los escucha. Ahora, cuando Juan usa esta palabra de mundo, es la palabra cosmos y básicamente se refiere al mundo ordenado. Es la palabra mundo, cosmos, mundo ordenado. En Juan 4:1, donde dice que muchos han salido por el mundo, se refiere básicamente a el planeta habitado en el cual vivimos. A eso se refiere, mundo. Pero también el versículo 5, cuando habla que son del mundo y usa 3 veces la palabra mundo, adquiere un sentido diferente porque habla sobre un aspecto ético y moral. Mire, en el sentido ético, es como la suma total de la vida humana en el mundo ordenado, considerado aparte, alineado y hostil a Dios. La idea aquí es que el mundo de los hombres en rebelión con Dios es el mundo de todos aquellos hombres que se han rebelado contra Dios y contra su palabra y contra su Cristo, y por tanto está caracterizado por todo lo que se opone a Dios. Esto es lo que podríamos llamar el sistema mundial, que abarca los valores, los placeres, pasatiempos y aspiraciones del mundo. A ese mundo se refiere. Entonces, este mundo que se ha rebelado contra Dios es el mundo que escucha al espíritu del anticristo a través de los falsos profetas. Ellos tienen un origen mundano y tienen un mensaje mundano también, y el mundo los escucha. Ahora, los escucha porque este mundo, de acuerdo a la palabra de Dios, está bajo el maligno. En esta misma carta, en capítulo 5, versículo 19, este mundo que se ha rebelado contra Dios rechazó a Cristo cuando Él vino a este mundo. En Juan 1, versículo 10 dice que el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció, el mundo le rechazó. Pero estamos hablando de ese mundo que se revela a la palabra de Dios. Estamos hablando de ese mundo en el cual Cristo ha manifestado y ha denunciado que sus obras son malas. Estamos hablando de ese mundo. Es ese mundo que no le conoce, como dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3 de esta carta, y el mundo no le conoció a Él. Estamos hablando de eso. Estamos hablando también de ese mundo que persigue a los cristianos en Juan 15:18. Ese mundo sin Dios, en cual el hombre ha levantado todo un sistema de valores y aspiraciones mundanas. Ese es el mundo por el cual estos falsos profetas son escuchados. Ahora, hermanos, ¿por qué el mensaje verdadero no se recibe tan fácil, con una gran aceptación en este mundo?
Porque el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, está en oposición a el mundo y al estilo de vida que el mundo vive. ¿Verdad que sí? ¿Por qué esto, hermanos? Porque el mundo recibe con agrado su mensaje de estos, porque dicen justo lo que el mundo quiere oír, quiere escuchar. En verdad. ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente actualmente? ¿Qué es lo que quiere escuchar el mundo? ¿Quiere escuchar que son pecadores delante de Dios? Cuando el mundo escucha de parte de hombres que no son pecadores, sino que son personas maravillosas, excelentes, y que Dios existe solamente para ayudarles y cumplirles sus deseos, les aseguro que allí siempre ganarás seguidores. Tú compártele a las personas un mensaje, supuestamente el Evangelio, que apela a sus gustos, a sus deseos y aspiraciones mundanas, y la gente te va a escuchar. Pero cuando le predicas a la gente, eres pecador, estás bajo condenación, eres enemigo de Dios, necesitas arrepentirte. Yo no quiero escuchar eso. Yo no estoy buscando que la gente me diga que soy pecador. Yo no estoy buscando eso. Así que no quiero escuchar esto. Pero si vamos a decirle, Dios está aquí porque aquí existe, porque Él tiene toda la intención de que cumplirte tus deseos. ¿Qué hacen, hermanos? Entonces, la gente dará oídos a ese tipo de mensaje. Yo estoy buscando un mensaje, algunos piensan dentro de sí, donde me diga que Dios siempre busca que yo sea una persona feliz y que no pase ninguna tribulación en mi vida, ningún problema. Estoy buscando un mensaje que me gusta, donde dice que Dios me va a hacer muy rico, muy exitoso. Él me va a dar lo que yo quiero porque yo soy su hijo y soy hijo del rey. Este tipo de mensajes le gustan a la gente. Quiero un mensaje donde toda la predicación sea dirigida al hombre, que toda la predicación esté dirigida a las emociones, a los sentimientos y a los deseos del hombre. Una predicación antropocéntrica, que todo gira alrededor del hombre, donde yo soy el centro, soy el núcleo de todo este servicio. Es el hombre. Hermanos, todo esto que se predica, que se enseña actualmente, es el mensaje que el mundo quiere escuchar. Y por eso muchos falsos maestros con un evangelio corrompido, torcido, tienen las mejores audiencias, las mejores plataformas, los púlpitos más amplios, las iglesias más amplias. ¿Por qué? Porque esto es lo que el mundo le gusta, es lo que el mundo quiere, la verdad. Pero vuelvo a puntualizar, pero si predicamos el mensaje verdadero, ¿cuántas personas llegan por semana a las iglesias que predican el mensaje correcto de Cristo, el evangelio? ¿Son muchos? ¿Llegan por cantidades? ¿Llegan por decenas, centenas? No llegan por eso. Son pocos en verdad los que llegan a lugares donde se enseña la palabra de Dios con fidelidad. ¿No es cierto? Eso es lo que Juan está enseñando aquí en este pasaje.
Ahora, Juan dice que este espíritu del anticristo que influye en los falsos profetas, que opera en el mundo ahora, en el pasado, en este presente y operará en el futuro, y que los falsos profetas tienen las mejores audiencias, tienen seguidores, oyentes, a gran cantidad. Él dice, hermanos, algo que es importante que nosotros entendamos. Ante esta verdad en la cual se encuentra el mundo actual, con todo el engaño, con toda falsedad que hay, Juan le escribe a los lectores para animarlos, porque quizás se pueden sentir agobiados, turbados, desesperanzados por todo lo que está viviendo en ese momento, en cuanto a la falsedad que prolifera en su tiempo. Entonces, Juan les dice que ellos han vencido en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué, hermanos? Han vencido a este espíritu que está en oposición de representar a un Cristo diferente. Lo han vencido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ellos han vencido al espíritu del anticristo que opera en los falsos maestros? ¿Cómo se vence la falsa enseñanza? ¿Cómo se vence a un falso profeta? ¿Cómo se vence en esta guerra en la cual estamos nosotros? Se vence a través de la espada, a través de la antorcha, así como en la Edad Media la gente que no estaba a favor de el sistema de creencias que prevalecía en esa época, se vence a través de eso, donde muchas personas fueron llevadas a la hoguera, fueron perseguidas a través de estos métodos, a través de la persecución. Se vence así al falso espíritu del anticristo. Esa es la forma que nosotros tenemos que vencer a los que enseñan falsas enseñanzas, perseguirlos y llevarlos a la hoguera, como en el pasado se hacía. Entonces, ¿cómo es que vence el cristiano a este espíritu que operan en el mundo, al espíritu de falsedad y de engaño? ¿Cómo, hermanos? Cuando dice que han vencido, está diciendo que han alcanzado la victoria y representa la permanencia de la victoria sobre ellos. Pero otra vez volviendo a la pregunta, ¿cómo es que se vence? ¿Cómo vencemos? El apóstol Juan lo dice claramente en el versículo 4. ¿Ya lo vio que ahí dice cómo es que nosotros hemos vencido? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces podríamos decir que el cristiano vence porque es propiedad de Dios. Y al decir que sois de Dios, está diciendo que somos nacidos de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios tiene la capacidad para comprender y permanecer en la verdad. Solamente los nacidos de Dios, los que tienen el nuevo nacimiento, pueden comprender, pueden discernir, pueden juzgar correctamente lo que es falso de lo que es verdadero. Sois de Dios. Somos propiedad de Él, pertenecemos a Él. Y dice la Escritura, aquí en el capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Entonces el nuevo nacimiento en nosotros nos coloca en ese lugar donde hemos vencido al espíritu del engaño. Por eso personas que no son nacidas de nuevo, ¿qué sucede? No pueden comprender la verdad y no permanecen en la verdad. Porque necesitan nacer de nuevo, necesitan de creer en el Evangelio, necesitan de creer la verdad acerca de Cristo y a través de eso experimentar lo que Juan capítulo 3 dice que es el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Necesita eso. Ahora, también han vencido a este espíritu del engaño porque han creído en el mensaje verdadero y lo han confesado y lo han proclamado. Juan 4 versículo 15 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, creer el mensaje del Evangelio, esto, hermanos, nos da la victoria. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué tengo que creer yo? ¿Qué es lo que tengo que creer? Tengo que creer que Él vino a este mundo, tomó forma humana, habitó entre los hombres, y Él fue a una cruz a morir en mi lugar. Y que Él resucitó al tercer día y que es a través de Cristo que yo tengo esa reconciliación con el Padre. Que es a través de Cristo que Él es el camino, que Él es la verdad, es la vida. O sea, tengo que creer eso. Si la gente no cree este mensaje, no hay ninguna victoria. Nosotros como cristianos hemos creído este mensaje y por eso hemos vencido, según lo que dice el pasaje. También han vencido y hemos vencido porque la palabra de Dios permanece en ellos. En capítulo 2, versículo 14 dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece ¿dónde? En vosotros. ¿Y habéis vencido a quién? Al maligno. O sea, la palabra de Dios morando en nosotros, con una permanencia, que no la soltamos, que estamos allí siempre sujetando lo que Dios dice a través de su palabra. Eso también a nosotros nos ha dado la victoria. Y es por eso que hemos sido vencedores. Nadie le quita la palabra de Dios de su vida. Nadie se la puede arrebatar. Nadie se la ha robado. Allí está la palabra de Dios. Y cuando usted abraza, la tiene, permanece fiel a esta palabra, entonces usted es la forma que ha vencido al espíritu del anticristo. Y ahora, no solamente es por esto, sino que Juan dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Han vencido porque el Espíritu Santo que mora en ellos más bien el Espíritu Santo que mora en ellos les ha dado la victoria. Porque el Espíritu Santo es mucho mayor, más fuerte, más poderoso que el espíritu que está en este mundo. Dice que el espíritu que nos fue dado en el versículo 24, versículo 3, se nos ha dado un espíritu, y por el Espíritu Santo que está en nosotros hemos vencido. Entonces, hermanos, un nuevo nacimiento, creer en el verdadero mensaje del Evangelio, permanecer en la palabra y el Espíritu Santo morando en el creyente es la química perfecta para vencer al espíritu del anticristo. Se lo voy a leer nuevamente. El nuevo nacimiento, creer en el verdadero mensaje del Evangelio, permanecer en la palabra y el Espíritu morando en el creyente es
la química perfecta, la combinación perfecta para vencer al espíritu del error, al espíritu del anticristo. Solamente son los que salen vencedores en esto, que dice el apóstol. Ahora, también es importante que entendamos que la respuesta a lo que usted escucha revela la naturaleza a quien pertenece. Porque dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan escribe que alguien que conoce a Dios, que es sinónimo de haber nacido de nuevo, alguien que está en esta condición, va a escuchar la verdad, el mensaje verdadero. Al contrario de aquellos que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, cerrarán su oído ante el mensaje de Cristo, el mensaje verdadero. Lo van a cerrar, en verdad. Nosotros somos de Dios, dice el verso. Algunos piensan que se refiere a todo creyente, pero el antítesis es ellos en el versículo 5. Entonces, ¿qué es cuando el apóstol dice nosotros somos de Dios? Se refiere a los apóstoles. Recuerde que había ese mensaje de los falsos profetas y el mensaje de los apóstoles que estaban luchando en aquel tiempo. Entonces, lo que Juan está diciendo, que aquel que es de Dios escucha el mensaje, el testimonio apostólico que ellos anunciaron en cuanto a la persona de Cristo encarnado. Una persona que escucha la palabra, que no le aburre. Como decía, le voy a decir un poquito de eso, que no le aburre, como un maestro de la Biblia, comentarista, dijo, que no le aburre, sino que se le hace siempre interesante lo que Dios dice en su palabra, que escucha la palabra de Dios, que no está retorciéndose como una semilla en la cazuela cuando escucha el mensaje, que no está diciendo, ¿a qué hora se acabará esto? Ya estoy tan ansioso de irme lo más rápido posible a las actividades que yo tengo que hacer durante el día. El que es de Dios escucha siempre la palabra de Dios predicada desde el púlpito, hermanos. No está esperando que le prediquen anécdotas, historias, cuentos, chistes. Está escuchando la palabra de Dios y está atento. Acerca su pie más para escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Y escucha el mensaje de los apóstoles, el mensaje puro del evangelio. No quiere escuchar otra cosa. No quieren tener a una persona que los entretenga en un púlpito y que sea como un payaso, sino que está escuchando la palabra de Dios. Dice Juan, nosotros somos de Dios, o sea, los apóstoles hemos testificado, hemos anunciado en cuanto al verbo de vida, hemos dicho que en él estaba la vida, hemos dicho que lo hemos visto, que lo hemos contemplado, que lo hemos tocado. Y esto que hemos visto y esto testificamos y esto les anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó, hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Esto va a escuchar
todo aquel que es de Dios, el que conoce a Dios, el que es nacido de nuevo. Eso es lo que va a escuchar. A diferencia, hermanos, del que no es de Dios, no escucha, revela su naturaleza revela que no es nacido de Dios y que no está dispuesto a escuchar. Y no solamente se trata de escuchar, sino que se trata de estar dispuesto a obedecer el mensaje glorioso del Evangelio. Porque hay muchos que escuchan solamente, pero no obedecen. Entonces es escuchar con toda la intención de obedecer lo que el Evangelio dice. Eso es, básicamente, hermanos. Pregúntale a una persona: ¿has estado tú en una conversación con alguien y están platicando muy bien durante un buen tiempo? Lo invitas a tu casa a comer o lo invitas a un lugar donde pasan tiempo y están platicando todos los temas habidos y por haber. Pero cuando tú empiezas a tornar la plática hacia lo espiritual y le empiezas a hablar acerca de Cristo, acerca del Evangelio, ¿qué reacción tiene? Mira su cara, mira su comportamiento, mira la incomodidad en que se siente. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué? Ya es hora, me voy, tengo un compromiso. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren escuchar. Sí es cierto que los apóstoles daban el mensaje, pero también a nosotros se nos ha transmitido este mensaje y es el mensaje que tenemos que estar proclamando en todo tiempo y la gente no escucha, aunque estén bañados de religión, aunque crean un mensaje falso y digan, sí Dios, sí la Biblia, sí, pero cuando les enfrentas con el verdadero evangelio, no están dispuestos a escucharnos. Esa es la realidad en la que vivimos nosotros día con día. Pero ¿por qué no escuchan? Porque revela su verdadera naturaleza, que no son de Dios. Porque el que es de Dios escucha, está atento al testimonio de los apóstoles, al testimonio que nosotros recibimos de ellos y que ahora proclamamos. Eso es. La respuesta a la palabra de Dios revela esa naturaleza del oyente, ya sea positivamente porque conoce a Dios o negativamente porque realmente no le conoce, en verdad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos algo muy interesante, que aunque el espíritu del anticristo está presente en el mundo, trayendo confusión y engaño, usted como cristiano, si ha abrazado al Cristo verdadero, al Evangelio verdadero, usted le ha vencido. Usted es vencedor, porque ha repudiado el mensaje falso. Porque la prueba para estos no solamente era una prueba moral que dice los capítulos anteriores, sino también una prueba intelectual. Y al momento que ellos anuncian, usted sabe que el mensaje es falso y repudia y lo rechaza y dice, esto no es de Dios. Y al momento que usted dice, esto no es de Dios, usted está venciendo a este espíritu diabólico. Por creer en el Evangelio verdadero que predicaron los apóstoles del Señor y por permanecer firmes en la verdad.
Es por eso que nosotros somos vencedores. Porque nos mantenemos firmes en el Evangelio. Ahora, para terminar con esta aplicación de estos pasajes, mire, no debemos atemorizarnos o agobiarnos por tanta falsedad que existe en el mundo. Nuestro Dios está con nosotros, está con su iglesia. Sí es cierto que a veces ver tanta enseñanza que circula de una y de otra en el mundo, uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a parar esto? O sea, porque estamos vivos para escuchar tanta herejía, nos horrorizamos al escuchar tanta blasfemia, tanta perversión. Y dice uno, ¿hasta cuándo termina esto? Es increíble todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero debemos recordar que nuestro Dios está con nosotros y su Espíritu está con su iglesia. Y Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos en este mundo de batalla en el cual nos encontramos. Ahora también debemos seguir compartiendo el mensaje del Evangelio verdadero, aunque no sea popular en el mundo. ¿Sí me escucharon? ¿Quién tiene las mejores audiencias? El cristianismo falsificado, el error, la mentira. Y aunque nosotros veamos que este mensaje no es popular en este mundo que se opone a Dios, debemos seguir compartiendo el Evangelio a pesar de eso, porque la Escritura dice que predica a tiempo y fuera de tiempo, en medio de la oposición, aun cuando es un poco favorable, aun cuando está proliferando el error, está aumentando el engaño, continúa compartiendo el Evangelio. Recuerda que el Evangelio no va a ser popular. ¿Por qué? Porque el Evangelio choca con la carne del hombre, con su estilo de vida, lo confronta. Y debemos de seguir compartiendo la palabra de Dios. No nos debemos desanimar. Imagínense a ese pastor o a ese misionero que llega a un lugar y dura años predicando el Evangelio, y luego llega un grupo religioso falso y empieza a hablar, y la gente empieza a ir a ese lugar, y piensas tú y dices, ¿qué pasa aquí? Aún así, tiene que seguir compartiendo el Evangelio, aunque no sea aceptado tan fácil entre las personas. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y recuerda, hermanos, el mensaje correcto no va a ser bien recibido por el mundo. Pero tenemos que seguir haciendo nuestra tarea como embajadores de Cristo, diciéndole a los hombres reconciliados con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso tenemos que seguir haciendo. Ahora también oremos para que siempre
permanezcamos en esta verdad absoluta. Escuche bien lo que le dije. Oremos para que siempre permanezcamos en esta verdad absoluta del Evangelio glorioso de Cristo y seamos vencedores aun cuando viene la tribulación, el engaño en el mundo. Permanezcamos firmes ante esta verdad. Eso debe ser siempre nuestro compromiso delante de Dios. Señor, yo quiero permanecer en la verdad absoluta del Evangelio. Que sea siempre un vencedor ante el engaño. Este es un compromiso que tenemos que tener siempre con la verdad, hermanos. Siempre tenemos que permanecer aquí. El día que dejemos nosotros de predicar el Evangelio verdadero, el Cristo verdadero, es tiempo de que ustedes tomen sus cosas y se vayan lo más rápido posible. ¿Sí me están entendiendo? Cuando se abandona la verdad. Pero no, aquí, hermanos, en este lugar, en este púlpito, tenemos un compromiso de estar siempre firmes en esta verdad que hemos recibido en cuanto al Evangelio del Señor Jesús. Oremos siempre unos por otros. Oremos por nuestros pastores. Oremos por nuestros misioneros. Oremos por nuestros hermanos para permanecer firmes en esto que hemos recibido de la enseñanza apostólica en cuanto a Cristo. Vamos a orar, hermanos.